Bueno. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí. Tenía un montón de ganas de hablar contigo. ¿Te acuerdas cuando nos encontramos en el kickoff de negocio, de ventas de Seidor, que yo salía de dar mi charla y casi que entrabas tú para la tuya? Y claro, no tuvimos casi tiempo de hablar, Fue, pero me dio fue mucha justo al alegría. revés de lo que merecías. Yo tenía que haber sido tu telonero, José Luis. La verdad es que me lo pasé muy bien. Es un grupo de gente profesionales brutales. Y además que no solamente te encontré en ti, que encontré también alguna persona que se había incorporado. Seidor es una aspiradora de talento, es un atractor brutal de talento. Había en la sala un montón de gente absolutamente espectacular. Sin La duda, verdad. lo ha sido, lo ha sido. No sé si seguirá, me imagino que también seguirá haciéndolo estos años, pero lo ha sido. Bueno, los hermanos Benito, los super Benitos, siguen ahí presentes, y seguro que seguirán dejando una impronta. Pero bueno, lógicamente habrá cosas que irán cambiando porque esa es la lógica. Pero esperemos que nunca se pierda eso, la atracción de talento que tenían y que yo vi en esa sala, ¿eh? Pero no hemos venido a hablar aquí Es de verdad. mis queridos tres hermanos Benitos, sino de hablar de ti un poco, ¿vale? Que tú y yo nos conocemos hace, pues casi como eso se dice de cuando llevábamos pantalones cortos, ¿no? Pues Casi. el otro día, José Luis, echaba Sí. cuentas. Yo creo que fue en el año 2002 cuando te conocí. Hace 23 años ahora mismo. Sí, es posible. Yo tengo unos cuantos años más que tú, pero sí, sí, era hace mucho, mucho tiempo. Tú comenzaste con socios, aquello que se dice casi en un garaje, ¿no? En un garaje, bueno, no tiene sentido porque no estabas montando cosas, ¿no? Pero como quien dice casi en un garaje en casa, ¿verdad? Eh, Tú que eres un tío tremendamente creativo, he de decirte que el nombre de la empresa no fue tu creación más, más imaginativa, lo de Soy, soy Navarra de muy malo. tecnología, ¿no? Mira, o sea, NTS era Navarra Tecnología del Software. Yo soy malísimo poniendo nombres. Te lo voy a decir. Menos uno, que es el de Salsa Bastarda, que ese yo creo que sí que fue más agraciado. Pero lo demás tiene. A salsa bastarda llegaremos, ¿vale? Bueno, el que esté viendo esto debe pensar, estos tíos están locos, están hablando de Navarra de tecnología, ahora de salsa bastarda. Lo explicaremos, llegaremos al tema de salsa bastarda también, porque tengo además un mensaje de parte de mi mujer y es que está enfadadísima contigo porque dejarais de producirla, porque no llegamos a tiempo de estocar suficiente en casa, ¿vale? Hay novedades, vuelve a ver, ¿eh? Bien, se lo diré porque me ha dicho, si no, presiónale para que te dé la receta. Pero bueno, llegaremos a eso. Entonces, creasteis Navarra de Tecnología, ya digo, un nombre para salir del paso, ¿eh? Para salir del paso que cuando ya no fue solamente Navarra, porque aquello empezó a crecer, empezasteis a hacerlo crecer un montón, tuvisteis que llamarlo NTS. El primer año creo que hicisteis 32.000 euros de facturación o algo así, puede ser. Pues siempre me asalta la duda, porque no sé si Sí. fue no sé si fueron 32.000 euros el primer año o fue el segundo. Porque es que creo que el primero fueron 400.000, pero Sí, es verdad que fue un poco trampa, porque realmente la actividad principal de la compañía sí, no fue la que facturó 400.000 euros. vale. 400.000 euros se hicieron con otras cosas aledañas, ¿no? De Mm, trabajos un poco que facturábamos a través de la sociedad porque estábamos buscando nuestro sitio. Pero vale. vamos, sí, si quitamos esa excepción, empezamos con muy poquito dinero. Bueno, como todos, ¿no? Bueno, no como todos, pero desde luego me parece muy notable empezar cuatro casi chavales, porque eres gente muy joven. 24 años. Claro, 24 años, casi pues desde el salón de casa y facturando 4 duros. Cuando vendisteis a Seidor, ¿en qué tamaño estabais de personas, de Pues número? fue en el año 2021, Sí. estábamos cerca de 300 personas y estábamos facturando algo más de 17 millones. Y creciendo.
y creciendo, y Sí, creciendo, sí, creciendo, sí, sí. y creciendo. Las cifras exactas, perdona porque ya, o sea, es que tengo la memoria fatal, pero creo que eran como 260, 270 personas, o sea, cerca de Ujú, 300. Y sí, 17 millones o cerca de 18, más o menos eran los números, sí, sí. ujú. No, está claro que ha sido, como dicen en las películas americanas, menudo viaje, ¿eh? Menudo viaje, menudo viaje, menudo viaje. Y además un viaje que ha pasado por un montón de etapas. Luego repasaremos algunas, porque yo creo que hay un montón de cosas en esas etapas que tú sabes, yo te he estado observando pero no solo con mucho cariño, sino con muchísimo interés, porque hay cosas que tú no sabes, ¿vale? Pero yo he estado aprendiendo de ti y de lo que hacíais Vaya. en varias cosas y ahora te las revelaré, porque me parece que hay cosas que habéis hecho que, bueno, me parece que eran un ejemplo tanto como que yo lo he puesto como ejemplo, ¿vale? Igual fueron sin querer, José Luis, quién sabe. No, 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 no. Yo creo que hay mucho talento y mucha intención en varias de esas cosas. Y creo que son secretos de la fórmula del éxito. Pero si tuvieras que definir un poquito en este viaje de todos estos años de 0 a 140 por hora que habéis ido, ¿cuáles serían los ingredientes que crees que han sido ingredientes de éxito? Cosas que habéis hecho que dirías, esto yo lo repetiría y lo aconsejo que lo repitan. ¿Qué cosas? Pues mira, te diría, José Luis, claro, el viaje ha sido largo, desde que nacemos hasta que vendemos pasan 20 años. Claro, hubo cosas que funcionaron muy bien al principio y otras Ujú. que no hubieran funcionado nunca al final, esas que al principio nos hicieron tener éxito. Yo creo, fíjate, uno de los secretos del éxito al principio fue escuchar. Escuchar. Escuchar, que por cierto es una cosa que hice posteriormente en otras empresas al revés, no escuché y así me fue. Así me fue de mal, porque claro, he tenido algunos fracasos en mi currículum y no los escondo Ujú. además. Cuando lanzamos NTS, Navarra Tecnología del Software, Sí, teníamos idea de hacer cosas para PDAs. Acuérdate sí. en el año 2002, las IPACs estas de Compaq que había, que seguro que tuviste Ujú. una. Y, y lo que queríamos hacer, pues no tenía mucho que ver con lo que el mercado quería, con lo que los clientes querían. Ujú. Pero en lugar de ir con ese orgullo por delante, a partir de la tercera o cuarta reunión nos dimos cuenta de que había cosas que había que cambiar, que los clientes querían B y nosotros estábamos ofreciendo A, y entonces lo que hicimos fue volver a casa y decir, pues vamos a hacer lo que los clientes dicen. Y eso fue un poquito lo que nos marcó el éxito inicial, Ujú. el poder escuchar y reaccionar a lo que escuchabas. Y otra de las cosas que también yo creo que hicimos bien al principio fue ser muy frugales en todo, muy Ujú. frugales en marketing, muy frugales en salarios. De hecho, los socios, éramos cuatro socios, estuvimos 2 años y medio sin cobrar. Yo mi Ujú. primera nómina la cobré poco antes de casarme, que fue una cosa, el otro día apareció por ahí, mira, 500 euros, ¿eh? Ujú. Imagínate. Y esas dos componentes nos hicieron pues que la gasolina nos durara más tiempo y Ujú. pudiéramos ir al mercado pues, con cosas que los clientes querían escuchar. Y al final fue lo que nos hizo pues, poder empezar a crecer y poder tener cierta inercia, que en empresas de servicios profesionales a veces es un problema, ¿no? Cuando sobre todo haces proyectos, ¿no? Llave en mano, que se Ujú. acaba un proyecto y ¿qué? El poder pues, tener gasolina para poder empezar a coger cartera de proyectos nos ayudó. Pero al final las cosas cambiaron mucho. Cuando empezamos a crecer, te voy a poner un ejemplo solo que a mí es el que más me gusta y que en la Universidad de Deusto, cuando doy clase a mis alumnos, lo comento mucho. Hubo un momento en el que, claro, había un departamento de recursos humanos que contrataba gente y yo me encontraba gente por la oficina que no sabía quién era. Que digo, ¿y tú qué haces aquí? ¿Y trabajas aquí o has venido a robar? No sabía muy bien haciendo el chiste, ¿no? El problema era mucho más grave de lo que parece, ¿no? Una cosa que puede parecer bravucona decir, no, contratábamos tan rápido que ni conocía a la gente. Era una desgracia, era un Ujú. desastre, porque eso hacía que muchas cosas que habíamos cultivado durante muchos años se empezaran a perder. La cultura que nosotros teníamos en la empresa, que nunca habíamos escrito en ningún sitio, se empezó a perder. Y hubo un momento en el que, y esto es la idea que te voy a dar, que creo que nos funcionó muy bien, Ujú. donde decidimos poner el típico badge de la empresa corporativa donde aparece tu foto y con el que puedes entrar en la oficina. Sí. Pero no lo hicimos por controlar
que también, o sea, quiero decir, para que la gente entrara con una llave y no tener que tener copias de llaves, sino porque lo que había detrás de eso es que cuando tú llegabas a la oficina y te ponías el badge, te vestías con unos valores y empezamos a gestionar por valores. Y entonces escribimos unos valores, concretamente eran 8 valores, y todas las comunicaciones internas que hacíamos a la empresa y todas las decisiones que hacíamos desde una formación hasta un desayuno o hacer un día unas cañas, cualquier cosa, tenían que cumplir esos valores, o al menos algunos de ellos, y los comunicábamos. Y esa parte de hacer cultura de empresa nos permitió pasar de 100 personas a casi 300 que te decía antes, de una manera controlada y con una calidad en lo que hacíamos que más o menos era homogénea. Obviamente siempre hay altos y bajos, pero fíjate, eso creo que fue una de las cosas que mejor nos ayudó a escalar y que fue parte del éxito en NTS. Eh, yo veo, ¿sabes? Connecting dots. Yo veo conexiones entre esos puntos, entre la frugalidad, entre todo esto que dices de los valores, entre todo lo que dices de hacer las cosas excelentemente. He hecho un cálculo así rápido mental, ¿vale? Claro, tu empresa tenía una facturación por empleado de entre 60 y 70 mil euros, ¿vale? ¿Qué quiere eso decir? Que para crecer tú no cuentas con la financiación de un tercero, de un mayorista, porque estás revendiendo cosas, ¿vale? Eh, Tú estás teniendo que financiar el crecimiento a pulmón, con lo cual esa frugalidad de inicio, como parte además luego de la cultura, lo que te ayuda es a financiar un crecimiento de una empresa de servicios, además de servicios avanzados, pero además es que cuando contratas gente y creces, adquieres responsabilidades, con lo cual, y responsabilidades de muy corto plazo, de cada final de mes cuando hay que pagar nóminas. Con lo cual esa frugalidad tiene una vertiente financiera y tiene una vertiente de responsabilidad con esos valores, con todo esto que decías. Y luego, aquí te revelo que una de las cosas por las cuales yo os utilizaba como ejemplo era cuando yo hablaba de employer branding, ¿vale? De atracción de talento tan absolutamente crítico en nuestro sector, es que lo hacíais extremadamente bien. Es que la página de atracción de talento que teníais en vuestra web, ¿vale? Es que ni empresas de un tamaño como Indra o como, ¿sabes? Como empresas de estas, no tienen una forma de contarle al mercado de talento quiénes son y lo que pueden esperar vosotros, no lo tienen tan bueno. O sea, lo que vosotros teníais en la parte de atracción de talento, la promesa de valor que hacíais a la gente joven, talentosa, que queríais atraer, que necesitabais para vuestros proyectos, eso en el sector muy poca gente lo ha hecho tan bien como vosotros. Pues te lo agradezco. Estaba conectado con lo anterior, efectivamente. De hecho, concretamente, cuando necesitamos empezar a crecer con más ritmo, es decir, lo más ritmo era 10 personas al mes o 15 personas al mes, que es mucho ya, Ujú. Sí. necesitamos hacer algo que escalara bien y que no depende de que haya un recruiter que haga una buena entrevista. Ujú. Depende de que hay una marca del empleador, que es lo que comentabas tú antes, ¿no? Y yo además personalmente me involucré en esa página, la hice yo en concreto, y lo que hacíamos era poner los valores. Uno de los valores era proyectos con impacto. Sí. Y proyectos con impacto significa es que cuando tú te vas a casa, vas a ir pasando por lugares donde vas a ver cosas que tú has hecho. Un camión de Prosegur, una alarma de Securitas Direct, un Bizum desde Abanca o desde Bankinter. Los proyectos que hacíamos en NTS eran proyectos que cambiaban la vida de la gente y que cuando tú venías a trabajar en ETS, si te preguntan por qué vienes a trabajar en ETS, decías, no, puedes decir porque me pagan, puedes decir porque me divierto mucho con mis compañeros, pero una de las cosas que empieza a decir la gente es porque hago proyectos que después veo que tienen impacto en la... Y claro, cuando tú te quieres diferenciar de los demás, y además esto me pasó en un proyecto concretamente con un cliente muy Ujú. grande, cuyo número no voy a desvelar, que me dijo, oye, ¿en qué te diferencias de esta empresa competidora que sois además igual de caros o igual de baratos? Estáis igual puntuados. Le dije, pues mira, porque me diferencio en los valores que yo tengo, que los suyos son otros distintos. Y los valores que yo tengo es que había otro valor que era nadie quede atrás. Es un valor de los marines, que a mí me gustaba mucho, Ajá, ajá, cuenta si has visto esto. alguna Sí, sí, película sí, de sí, Black sí. Hawk derribado, por ejemplo, lo dicen mucho, Sí, 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 que sí. es, vosotros no os preocupéis porque vivos o muertos vais a volver a casa.
pero volvéis. O sea, aquí nadie queda atrás, ¿no? Pues nosotros transformamos ese valor bélico en un valor de compañerismo. Es decir, oye, si tú estás haciendo un proyecto y tu compañero al lado está jodido porque no lo está haciendo bien, tú le ayudas. Y después no lo cuentas, porque eso tiene recompensa. Nadie queda atrás, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que hacíamos tenían que ver con el nadie queda atrás. Y esto estaba en la web también. Y bueno, como este, había otros más, ¿no? Y claro, eso te diferencia. Y además de diferenciarte, sucede una cosa muy graciosa. Y es que, y ahora me pongo desde el punto de vista de gestor, ¿no? A Ujú. mí, como Carlos Polo, gestor de negocio dentro de NTS, nadie me podía decir, no me gusta cómo gestionas, porque iría en contra del nadie queda atrás, iría en contra de proyectos con impacto. Por ejemplo, en los jesuitas, uno de los valores que tienen en la Universidad de Deusto, lo ponen mucho en práctica, es la justicia. Dicen, la justicia es innegociable, hay que ser justo, te guste o no, hay que ser justo. ¿Quién te va a criticar, José Luis, por ser justo? No te puede criticar nadie. Ujú. Entonces te haces, o si tienes unos valores bien pensados y construyes sobre esos valores, es un arma de artillería. Es muy difícil que te los tumben. Y además eso reclutan, que es lo que muchas veces necesitas en un mercado donde hay pues sobreoferta, ¿no? Hay compañías, claro, cuando tú te pones a mirar el mercado de los gurús del management y el mercado de los cursos y el mercado de los libros, ¿vale? Hay gente que empieza la casa por el tejado. Y entonces, pues bueno, pues se compra un libro que dice, hay que tener una cultura de empresa muy marcada. Y hay que poner la misión, visión, valores, y hay que poner la web, etcétera, ¿vale? Y entonces lo que hacen es empiezan a, hostia, pues vamos a montar una reunión para escribir nuestra misión, visión, valores, etcétera, ¿vale? Lo que yo veo que tú me estás contando es que vosotros primero tuvisteis claro cuáles eran vuestros valores y lo que queríais poner como irrenunciable, y luego eso lo expresasteis y luego os asegurasteis de que las microcosas del día a día, no las grandes cosas, sino las microcosas que de verdad demuestran que lo que tú estás diciendo es en lo que estás creyendo y que cierras el círculo, esas microcosas están alineadas. Porque, porque la gente no es tonta y observa muchísimo, escucha, pero sobre todo observa. Y si ve una desalineación entre lo que están viviendo en el día a día y lo que pone en la web, esa gente la pierdes. Mira, de hecho te diré, José Luis, que, a ver, el ejemplo NTS no es que vayamos a salir un caso de Harvard, ¿eh? Porque hicimos muchas cosas de aquella manera. Esto que te he contado de los valores, nosotros no teníamos ni misión ni visión. O igual Ujú, si tuvimos, la pusimos luego, ya no me acuerdo, pero los valores que pusimos son los valores o sea, que revisamos que teníamos. No es ujú, que dijéramos al principio, queremos tener esos valores y vamos a comportarnos como tal. ujú, Como lo hicimos a posteriori, nos guste o no, lo que nos dimos cuenta es, oye, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Y esto que hacemos y que toleramos en el día a día, estos son nuestros valores. Por ejemplo, otro valor que era familia. ¿Y qué ujú, significaba familia? El valor familia significaba que muchas de las cosas que hacíamos tenían que ver con que sabemos que tu familia es lo primero. ¿Eso qué significa? Pues que si tienes que ir al médico, tú o con tu madre o tu suegra, te vas. Y además te vas con permiso retribuido. Y además sin límite anual. O sea, tantos permisos retribuidos como hagas. Y punto. Y es lo que hay. Lo justificas después, obviamente, no con el ticket de las cañas, sino con esto del médico y ya está. Y no hay nada más que hablar. Y además es que no es negociable. Claro, esto lo veníamos haciendo. Joder, pues si lo venimos haciendo, vamos a ponerlo como un valor, ¿no? Porque es una cosa que ya venimos haciendo. Entonces, nuestra construcción fue una construcción bottom-up, por así decirlo, ¿vale? Que igual no es tan poética como tal, pero que es que nos funcionaba muy bien porque ya estaba esa cultura. No tuvimos que hacer formación de cultura, por así decirlo, sino que ya venía con mucha inercia. me estás haciendo reflexionar y tengo la sensación de que en nuestro sector puede llegar a ser muy complicado fijar una misión y una visión, porque este es un sector que está como una cabra y está continuamente cambiando y cada pocos años hay un cambio radical. Entonces, las misiones y las visiones en este sector no son nada inamovibles, no pueden serlo, salvo que tú las hagas muy genéricas. Entonces, es un blue, no sirve para nada, ¿vale?
En el sector del chocolate o del calzado seguramente les es más fácil hacer una visión y 40 años después esa sigue siendo así, ¿vale? En nuestro sector seguramente 6 años después hay que volver a revisarla. Yo creo que mucha gente empieza escribiendo la misión, luego la visión, cuando llegan a los valores, entonces están tan agotados ya, porque el proceso previo ha sido como muy intenso y un poco eso, de no creerte lo que estás poniendo, que cuando llegan los valores todo el mundo pone unos valores que son absolutamente de taza de Mr. Happy, ¿sabes? Yo no quería que fuera un valor de taza. Los valores que queríamos que fueran, porque los de innovación, inversión, Respeto. bien, pero es que eso viene de, quiero decir, eso tiene que estar ya de saque. Entonces, que queríamos hacer valores un poco diferentes. Claro, si empiezas como tú dices, no, Ujú. no te salen otras cosas, te salen los de taza. Claro. Vosotros tuvisteis la ventaja que como directamente, a lo mejor también porque la gente del norte está para pocas tonterías, ¿sabes? Y entonces la hojarasca, todo esto de la misión y la visión, si es que si no sabemos, y además estamos con las PDAs, pero vete a saber en lo que acabamos y tal. A lo mejor dijiste, bueno, pues esto déjalo aparte, vamos a centrarnos en los valores. Y lo hicisteis muy bien, y lo hicisteis muy bien. Yo creo que de fuera se transparentaba que erais una compañía que creíais en una serie de cosas concretas. Y tú no sabes cómo presumía después la gente de eso, ¿eh? Ah, sí. Claro, Gente, es no, que pero no los dueños, sino la gente de. no, la gente, porque mira, para el proyecto este del batch que te contaba y del proyecto de branding y tal, todo surge porque un día hablando con la persona de recursos humanos que había ahí, le dije, vamos a hacer un experimento, sin programar. Entonces, nos pusimos en la puerta de su despacho. El recursos humanos siempre tiene un despacho, ¿eh? Porque tiene que hablar cosas, un poco privadas. Secretas. Nos pusimos en la puerta y dije, vamos a parar a 10 personas aleatorias, las que pasen hacia la cafetería, le vamos a sentar aquí sin que lo hayan preparado y le vamos a preguntar, ¿por qué vienes a trabajar en ETS? Y fue desolador, Sí. José Luis. Recuerdo que una de las personas que pasó fue Mónica Fernández, que si está viendo este vídeo se acordará de la entrevista, que fue la primera empleada que tuvimos en NTS, Sí. y le dijimos, Mónica, ¿tú por qué vienes aquí a trabajar todos los días? Pregunta abierta. Y claro, sin preparar esta pregunta, ¿lo tienes muy claro o es muy difícil de contestar? Y ella decía, le costó un poco, ¿no? Decía, bueno, es verdad que son proyectos muy diversos los que hacemos, es verdad que aprendo, me pagáis bien, pero no había nada diferencial. Esto con la Ujú. empleada número uno, te podrás imaginar los resultados con los demás. O sea, fueron desoladores, hubo gente que no dijo nada. Ujú. Y eso fue el germen de todo esto. Claro, cuando después de esa situación pasas a una situación donde, te explico, todos los meses mandábamos un email, lo mandaba uno de mis socios, que era el director general, mandaba un email donde contaba los highlights del mes, ¿vale? Ujú. Y en esos highlights del mes aparecían cosas variopintas, desde los proyectos nuevos que se habían vendido hasta, por ejemplo, cuántas horas de permiso retribuido habíamos dado en ese mes. Ujú. Ujú. Y su correspondencia en euros. Y tú dirás, ¿y por qué hacéis eso? Pues mira, hacíamos eso porque el valor familia, que tenía un permiso retribuido asociado ilimitado para acompañar al médico o ir al médico tú, pues eso no es solamente un valor, es un compromiso económico que la empresa está asumiendo. Hay un Es KPI un, ahí. es un refuerzo que poníamos. Los proyectos nuevos que se vendían, en los proyectos nuevos que se vendían, explicábamos por qué ese proyecto era un proyecto de impacto. Y cuando los chavales y las chavalas que trabajaban en ETS, los ingenieros e ingenieras, porque había gente ya también mayor cuando vendimos, salían fuera y les preguntaban, oye, ¿por qué trabajas en ETS? Contaban esos valores. Y yo es una de las cosas más orgullosas de las que me siento, ¿eh? El asunto de la gestión por valores es uno de Me los lleva, pocos. me lleva a preguntarte una cosa. ¿Hubo alguna persona que se fue y volvió al cabo de un tiempo? ¿Os ha Sí, pasado? muchas. Es más, había dos tipos o tres tipos de salidas, ¿vale? Personas que queríamos que salieran y que, pues por desgracia, despedíamos, indemnizábamos y ya está. Y después había salidas voluntarias. Había salidas voluntarias de gente que no queríamos que se marchara y que nos hacían un roto. Y había salidas voluntarias de gente que no nos importaba demasiado. Cuando eran del tipo intermedio, es decir, cuando había una salida de alguien que nos interesaba que se quedase, le decíamos,
vale, no hay problema, obviamente estás en tu derecho de marcharte, pero te mantenemos la antigüedad y el salario si vuelves en los próximos 3 meses. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos porque hay veces que la gente se equivoca y le han vendido una cosa y en el proyecto después se ha encontrado otra cosa. Hombre, en un mes no te vas a dar cuenta, tampoco te vamos a dar un año, pero en 3 meses sí. Creo que hubo 11 casos así. No me digas. 11 casos así. Porque, pues bueno, hubo gente que se dio cuenta. Y claro, ¿tú sabes lo que es eso como refuerzo de una persona que dice, oye, que ahí fuera están contando cosas que no son y que yo he probado y me he vuelto, ¿no? Eso era la parte quizás que menos me gustaba es que no era una política fija, dependía Sí, de si nos sí, interesaba o no. ya. Y esto podía generar situaciones de ¿Y un por qué poco este sí y a mí no? de desagravio, sí. Y bueno, pero estamos también en nuestro derecho, quiero decir, que no hicimos nada ilegal. No, no, es todo lo contrario. Es decir, todo lo que me estás contando son cosas que son adicionales a los compromisos legales mínimos y que tienen un coste. Todas ellas. Hay un axioma en estrategia que es no me digas cuáles son tus prioridades estratégicas para el año que viene, enséñame el presupuesto del año que viene y enséñame las partidas concretas que tú estás dedicando de inversión a esas cosas que me estás diciendo que son prioritarias. Porque si una cosa es prioritaria y no tiene una partida concreta, no es prioritaria, es humo. Entonces, es lo mismo que con los valores. No me cuenten los valores, enséñame las partidas, los KPIs, la medición, el coste que está teniendo para mostrar que de verdad te crees, porque tú te crees las cosas hasta que tienes que meter el dinero en el bolsillo. ¿Mm? Así es. Está claro. Totalmente de Oye, acuerdo. hay otra cosa hay varias cosas que desde fuera, y es coherente con con las claves que me has dado del éxito desde tu perspectiva, pero desde fuera se ven varias cosas más, ¿vale? Se ve que habéis gestionado muy bien las relaciones con los fabricantes. No habéis sido una compañía de muchos fabricantes, de muchos partnerships, ¿vale? De hecho, de partnerships muy elegidos, ¿vale? ¿Habéis gestionado la relación con los partners, con los socios, digamos, fabricantes, de una forma espectacular, hasta el punto de que sin tener a lo mejor la dimensión para estar en ese punto, habéis estado a niveles muy relevantes a nivel internacional, ¿vale? Eh, seguro que por muchas cosas. Y me gustaría que me contaras un poquito qué importancia tiene el pegarse a determinados fabricantes y cultivar Pues eso. mira, muchas veces cuando hablo con emprendedores que están empezando, siempre me dicen que uno de las pegas que tienen es que no tienen suficiente dinero para hacer campañas de marketing, por ejemplo, o para Sí. invertir en comerciales o cosas de este estilo. En NTS, como bien tú dices, hemos tenido pocos partnerships, no han sido muchos, pero han estado súper elegidos y tienes razón. Y además han estado elegidos porque han sido la palanca de nuestro crecimiento. Entonces, claro, si tú quieres crecer, tienes que ser un poco novedoso, ¿no? Un poco innovador, y no puedes ir a un partnership inercial con un grande. Te va a poner nombres Microsoft, SAP, cosas que ya estaban muy instaladas en el mercado. Cuando nosotros empezamos en el 2002, nuestro primer partner fue Microsoft, porque las PDAs tenían sistema operativo de Microsoft, esto que te contaba antes, Ujú, pero enseguida, en el año 2003, irrumpió BlackBerry. Nosotros fuimos el primer partner en España de BlackBerry y gracias a la colaboración con BlackBerry, que era una compañía que hacía hardware, hacía su sistema operativo, pero no hacía software y necesitaba de partners que hicieran software, crecimos un montón. Yo recuerdo, yo esto lo he contado en alguna charla, hemos hecho campañas de marketing gratis, gratis porque BlackBerry las pagaba, que no nos hubiéramos podido permitir en la vida. Recuerdo una con mucho cariño, me mandaron un día los de BlackBerry a unos fotógrafos desde Londres, a Bilbao. Vinieron a ujú. la oficina, montaron un set fotográfico, me hicieron una fotografía, hicieron un póster, que ya te lo mandaré para que en postproducción, si queréis, lo pongáis ahí y lo ilustréis. Sí. Y era un póster donde salía yo con una copa de martini y una americana blanca, explicando que, bueno, deseando un buen vuelo.
y explicando que un caso de éxito que era un software que habíamos hecho para el personal de a bordo de los aviones de Futura Airways, que era una empresa de charters, Sí. con debajo el tagline de BlackBerry en aquel momento que era Beyond Email, que con la BlackBerry puedes hacer algo más que el email, ¿no? Más allá del email. Y estuvo ese póster en como en 14 aeropuertos europeos a gran escala con mi careto ahí y mi cuerpo que Dios me ha dado. En Y, plan, y en plan pagamos cero. James Bond. Prácticamente, sí. De James Bond de Hacendado, pero sí, efectivamente. Se ha vuelto Y, loco ahora el zoom automático este de la cámara, que he visto que me ha hecho un zoom así como, sí. como muy loco. Pues bueno, como acabamos de charla de amigos, no, no hagas ni caso. Vale, vale. Se pondrá No te bien otra vez. preocupes. Sí, 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 de James Bond dices de Hacendado. De Ujú. James Bond de Hacendado, sí, pero esa campaña no sé calcular lo que costaría, pero tú que conoces la publicidad y el marketing, una Eh, marquesina un mes en un aeropuerto no son 1.000 euros, es bastante más. Pues multiplícalo por 14 más la producción del anuncio y tal, pues fue un dineral. El siguiente partnership que tuvimos fue Salesforce, que también fuimos, en ese caso ya ujú. había un pequeño partner en España, pero nosotros fuimos el segundo. Y también les complementamos mucho, porque Salesforce, fijaros, digamos, lo que vendía Salesforce es, no necesitas tanta consultoría para implantar tu CRM como si pones Siebel, ¿te acuerdas del Siebel de aquel día, de Sí, aquella sí, sí, época, sí, o, sí, sí, sí. o, o algún otro CRM? Porque nosotros somos software as a service, ¿no? Y es plug and play prácticamente. La realidad es que no era plug and play, que había que hacer cosas y que los consultores somos más necesario para Salesforce. Pero claro, había simbiosis, ¿no? ¿Y cuál era la simbiosis aquí, José Luis? Que ellos necesitaban partners y necesitaban partners no solamente para integrarlo, sino también para vender la solución en España. En aquel momento había un country manager en España, Miguel Esteban, y no había nadie más. Ujú. Y eso nos permitió crecer también mucho, porque nos abrazamos de nuevo a los fondos de marketing del fabricante. Y en el momento además adecuado, porque claro, hoy Salesforce tiene cola para ser partner. Pero cuando vosotros empezasteis, pues es lo que dices, no, no había ni equipo. O sea que Salesforce a nivel mundial era un challenger y además a la cola de todo. Los CRMs que había eran, pues lo que dices, Siebel, etcétera. Ujú. Seguro que lo has visto, Forrester tiene el Hype Cycle, este que dibuja que es una curva que sube, cae luego y va a la plataforma de productividad. Una de las cosas que yo buscaba con los partnerships era technology triggers. Los que estaban abajo de la curva que iban a conseguir hacer el hype cycle, lo queríamos, porque claro, queríamos subirnos a esa ola de crecimiento del partner también, ¿no? Y fue un poco lo que nos hacía buscarlo. Después también tenían que tener complementariedad. Uno de los problemas que teníamos nosotros con las Blackberries y con las aplicaciones móviles es que cuando los clientes sacaban un proyecto donde querían el software para BlackBerry, pero después también querían un backend, nosotros no teníamos nada con qué hacerlo y desarrollarlo a medida no era una opción. Entonces, Ujú. Salesforce venía a complementar también ese mensaje y bueno, pues en ese sentido nos vino muy bien. Otro de los partnership claves fue bueno, ahora ya se llaman de otra manera, pero en aquel momento se llaman AirWatch, que era un MDM, un Mobile Device Management, que lo que hacían Sí. era gestionar la seguridad de tu móvil de manera remota. Y eso también fue otro de los partnerships importantes que hicimos, que estaba conectado con las aplicaciones móviles también. Ujú. Así, ahí sí que ha habido una estrategia y también un punto de suerte, ¿eh? Porque claro, a veces eliges partner y no funciona. De hecho, nosotros elegimos algunos partners que tampoco funcionaron. Lo bueno es que no pusimos demasiado dinero ni demasiado esfuerzo ahí. Has mencionado antes el presupuesto de marketing, ahora hablas de dinero. Otra de las cosas que a mí me ha divertido mucho, que habéis hecho de forma muy notable, es el marketing de guerrilla. Ah, No solo erais creativos, estabais como una cabra. Habéis bueno, hecho cosas muy divertidas cuando con eres pequeño puedes marketing. arriesgar. De hecho, Cuenta alguna, cuenta bueno, alguna. recuerdo con mucho cariño que cuando Seidor nos compra, hablando con Iván, el director de marketing, le contaba las ideas que yo tenía de marketing y no me aprobaba ninguna el hombre. Porque decía, no, es que claro, esto con la marca Seidor no lo podemos hacer. Y tenía razón, ¿eh? No es que fuera alguien chapado a la antigua, es que obviamente, pues cuando tienes una marca situada de una determinada manera, tú no puedes hacer lo que quieras. Pues a ver, hicimos de todo. Mira, una que me gusta mucho, le hicimos con BlackBerry. BlackBerry de repente lanzó un móvil, una BlackBerry que tenía GPS.
Esto Sí, ahora no suena como, no tenía GPS. Pues no, los móviles hubo una época donde no tenían GPS. sí, 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 sí. Y lo que le propusimos fue, oye, ¿y si hacemos una acción que consista en hacer una gincana con la que tú tengas que ir a un punto geográfico determinado y que te guíe el GPS y hagas check-in, ¿no? Y entonces lo que hacemos es invitamos a los clientes y que en grupos con esas BlackBerries hacen check-in en cada uno de los puntos. En aquel momento había una red social que era una red social donde hacías check-ins, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que podía ser el alcalde de una plaza porque hacías muchos check-ins en... No sé Oh, si te suena, pero bueno, es igual. es igual. Total, que hicimos eso, pero lo hicimos con anabolizantes, lo hicimos con esteroides. ¿Y cuáles son los esteroides? No es que les damos a los clientes esteroides, vale, vamos a hacerlo eso, pero montados en un todoterreno de lujo por la Sierra de Madrid. Y Ujú, entonces, en lo que consistió la acción de marketing es convocamos a 50 CIOs, les montamos en 10 todoterrenos de lujo de diferentes marcas que hemos alquilado por un día y hacen una ruta por la Sierra de Madrid con el todoterreno, llegando a unos puntos para hacer check-in y demostramos que la BlackBerry tiene GPS y que nosotros desde NTS podemos hacer software. Y esa acción fue 0 euros para mí, no pagué nada. Y fue, o sea, claro, atraía mucho, ¿no? Esa ujú. acción. Y bueno, como estas hubo bastantes. Algunas salieron mal, ¿eh? No todas salieron bien. O sea que Por lo, eso, por lo- eso, por eso se llama riesgo. guerrilla. Sí. Y lo bueno es que normalmente las acciones de guerrilla, como son arriesgadas, les pones poco dinero o incluso nada, ¿no? De tal manera que si pierdes, pues tampoco. Es más el daño quizás reputacional que puede hacer algo. Y eso sí que tienes Sí. que tener un poquito de cuidado que otra cosa. Pero bueno, hay que ser valiente un poco para hacerlo. El poder hacer estas acciones, yo creo que el retorno que te pueden dar es muy alto. Y si lo haces con un poquito de cuidado, el riesgo es bajo también. No es lo mismo, supongo, que hacer una acción de marketing, de guerrilla, de apreciación, del tipo que sea, cuando estás dirigiéndote a gente que ya son tus clientes y además que son importantes, ¿vale? A los CEOs de tus clientes más importantes, que el riesgo que tomas cuando estás yendo a mercados que no posees, con lo cual, pues lo tienes todo por ganar y muy poquito por perder. Sí. Mira, te voy a contar también otra que hicimos con salsa bastarda, Sí. que es, bueno, si quieres ya lo puedes conectar también con las siguientes preguntas. Lo contaremos, sí. Que la salsa bastarda era una salsa picante, que no tenía nada que ver con la tecnología. Y nosotros queríamos abrir canal de distribución en tiendas gourmet, porque no podíamos permitirnos abrir lineales en supermercados porque era muy caro para nosotros. Total, que íbamos a las tiendas gourmet y lo que nos decían era, no, no, si ya tenemos salsas picantes, ¿no? Y entonces el chico, que era Sergio, que iba a las tiendas gourmet, decía, no, no, mira, no te preocupes, yo te voy a dejar 24 botellines en depósito, no te voy a cobrar nada. Y tú simplemente deja por aquí por el mostrador un par de botellines y a ver si causa interés. Y la semana que viene vengo y si no has vendido nada, me lo llevo y ya está. Y si has vendido, pues tú decides, ¿no? Entonces, según salía de la tienda gourmet, me llamaba, esto era el año 2016 o 2015, por ahí. Me llamaba y me decía, oye, Carlos, he dejado en esta tienda gourmet 24 botellines. Yo me iba a Facebook. En aquel momento, esta acción que te iba a decir funcionaba muy bien, ahora funciona menos porque ya la usa más gente, pero en aquel momento había una herramienta de segmentación en Facebook que te permitía poner un anuncio por solamente a los móviles por proximidad. Es decir, si tú estabas a X metros a la redonda de una tienda, te aparecía ese anuncio. Entonces yo sabía que el anuncio de salsa bastarda enganchaba muy bien, convertía muy bien. Y lo que hacíamos era poner un anuncio con la landing page de la salsa diciendo, oye, si quieres probarla, tienes una tienda gourmet a menos de 300 metros, que es esta, y puedes ir a verla. Y poníamos, no sé, era ridículo, ponía como 10 o 15 euros por cada anuncio, por cada tienda gourmet. Y vendíamos la salsa en una tarde o en una mañana, porque se pasaba la gente. Claro, claro, 15, no, pero escucha, fíjate la tontería. 15 euros en social media tan segmentado, tan microsegmentado, igual son 10.000 impresiones. Sí, 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 A sí, nada, sí, a sí. nada que convierta un poquito el anuncio, tienes 50 o 60 visitas a la tienda que iban a preguntar expresamente por la salsa bastarda. Entonces, ¿qué es lo que hacía? El tío llamaba acojonado, decía, oye, que la he vendido toda, ¿puedes traerme más? Y Sergio iba con la salsa y el contrato de distribución. En donde, por cierto, poníamos barreras de entrada para la competencia y decíamos, oye, legales me refiero, le decíamos, este es el precio de distribución, este es el PVP recomendado, pero si quieres tener adicionalmente un 10% en el precio de distribución, no puedes distribuir estas otras salsas. Y la gente lo hacía.
Y entonces, o sea, era brutal. Y era por una tontería que era el microanuncio, bueno, la microsegmentación del anuncio en redes sociales. Mm. Salsa bastarda, vamos a contarlo para los que piensen que de esto no Nos iba hemos de vuelto locos. software y tal. Bueno, tú eres un tío tremendamente creativo, tienes el mismo tiempo que tiene todos los seres humanos, pero tú lo exprimes más. No sé muy bien cómo lo haces. Ahora hablaremos de productividad personal, pero lo exprimes muchísimo. Y entonces una de las cosas que hiciste y te atreviste a hacer fue lanzar dos salsas, de hecho, una verde y una roja picantes. Esto lo ve mucha gente en Latinoamérica y si lo ve algún amigo, pues por ejemplo en México, picante nivel Europa, ¿eh? O sea, Sí. en México dirían, pero esto no pica. Bueno, pues picante nivel Europa, pero bastante, bastante fuertecillas, buenísimas de sabor. Pero lo que tenían además estas salsas es que el storytelling era una absoluta locura. El storytelling y luego, claro, todo el packaging, la propia web, el logotipo con una calavera, los botellines que formaban parte del storytelling. El storytelling era una absoluta locura y además sonaba verdad, pero tú Era eres un novelado. mentiroso. Era novelado, era novelado. Sí, sí, lo he reconocido ya Era abiertamente. Entonces, novelado, era novelado. Es una manera muy elegante de decir, me inventé toda la historia. sí, sí. ¿Quieres que la cuente la historia? Porque la A mí gente me se... encantaría, a mí me encantaría porque es una demostración además de que los storytelling tienen un poder y una fuerza Pues brutal. mira, te la cuento. Estaba sentado en el sofá de mi casa un día, después de haber fracasado en una de mis startups, que también ha habido fracasos. Ujú, Concretamente fue después del fracaso de Documents, y le dije a mi sí. mujer que quería montar una empresa de salsas picantes, cuya respuesta fue, tío, o sea, céntrate, que hay que pagar facturas, que tenemos una niña pequeña, que eso para un emprendedor como yo es, en aquella época, ahora igual le cambió un poco, menos testosterona, pero en aquella época es un no hay huevos, ¿no? Entonces lo que hice fue una landing page que era salsabastarda.com. De hecho, si os conectáis ahora a salsabastarda.com vais a ver que es el mismo storytelling, no ha cambiado nada. Solo ha cambiado la foto del producto, porque ahora lo hacen en tarrito, no lo hacen en botellín con petaca. Y básicamente la historia era que los balleneros vascos, concretamente los guipuzcoanos, cuando salían a cazar ballenas, porque las ballenas no se pescan, se cazan, en aquella época Mm, especialmente, porque lo que tenías que hacer era ir con el barco hasta que la veías resoplar. Cuando la veías resoplar, te bajabas al bote de remos, porque con la vela no le puedes seguir, tenías que remar hasta donde estaba y cuando volvías a ir a resoplar, la arponeabas, ¿no? Es la manera que tenían de cazar y a partir de ahí lo habitual es que le pegara un coletazo a la chalupa y te murieras. Por ujú. eso los que embarcaban en los balleneros eran lo peor de cada casa, porque era como jugar un poco a la lotería, ¿no? Si volvías con la ballena, pues tu vida cambiaba en aquella época y si no, pues te morías allí y ya está. Y como eras un tío que no interesabas a nadie, pues todos estos tíos eran generalmente unos borrachos y embarcaban sidra también. Ajá. Y la sidra, pues se oxidaba con la salitre y tal y se convertía en vinagre de sidra. Y en aquel vinagre los marineros echaban las pocas verduras medio putrefactas que les quedaban para intentar convertir también un poquito el escorbuto y las aderezaban con cayena. Y la cayena era para disfrazar el sabor. Y lo comían a cucharadas. Y lo bonito de la historia era que era el único momento de la travesía donde los marineros aguerridos y rudos lloraban, pero lloraban por miedo a no volver a casa, sin que los demás pensaran que tenían miedo a morir, porque pensaban que lloraban por el picante, ¿no? Esta es, esta es la historia de la salsa bastarda y es muy gracioso porque yo he escuchado en algunos bares discutir a dos personas en Bilbao, concretamente en el Puertito, sobre la veracidad o no de la historia y uno le decía, sí, sí, porque mi abuelo que era mercante ya me había hablado de ella. Y la historia es mentira, no, no existe. Ah, está Bueno, inventada, muy bien inventada, pero pues mira, el resultado de lo de nuevos de mi mujer fue que hice la landing page, puse un botón de pre-order, si dejabas 10 euros, yo creo que además tú pediste, puede ser que pidieras yo un compraba pre-order, no me cajas. acuerdo. Bueno, pues pusimos un botón de pre-order y pusimos ese anuncio, esa salsastera que te mencionaba antes de las tiendas, a los seguidores de Arguiñano, y puse 50 euros de publicidad, y en una noche hubo 100 pedidos. Solo en una noche, que fue hasta que se agotó la publicidad. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, sin... tuve 2 meses para constituir la sociedad, sacar el registro sanitario, Hacer el producto. hacer el producto, porque la receta que yo tenía una receta en mi Thermomix, pero esa receta no se puede industrializar, había que poner algunas cosas más. Bueno, fue un viaje bonito, un viaje bonito.
Eh, sí, yo además me acuerdo que en algunos pedidos, además, no me acuerdo cómo era, si era por volumen o qué, te llevaba una camiseta, porque claro, es que el logotipo además era espectacular, te llevaba una Sí, camiseta y bueno, mi hijastro se llevó la camiseta. ¿Eh? la Nosotros la... camiseta esa, que era una calavera, un marinero hecho calaverizado, ¿no? De perfil. Sí, hay un diseñador que se llama Sigor, que es de Vitoria, que es un máquina y ese logo es suyo, se lo contratamos y Es está muy buenísimo. conseguido. Sí, La sí. verdad es que sí, es buenísimo. Bueno, pues le diré a mi mujer que vuelve otra vez hasta que no tendrá la petaca, que será otro aspecto, pero que volverá a estar disponible porque era buenísimo. La creatividad, el atrevimiento y el poner las cosas en marcha. Tú siempre dices que déjame que, a ver, tenía yo por aquí alguna frase en la que tú además hablas. em, tú decías que tienes un mantra, es que tengo aquí una Una chuleta. chuleta. Iba a decir una chalupa, una chuleta. Tú siempre dices que tienes como mantra, uno de tus mantras es hacer lo posible, bien hecho es suficiente. No hace falta épica, ni humo, ni postureo. Lo tuyo era vamos a hacer las cosas muy bien hechas y huyendo de postureos y de frases de Paulo Coelho. Eh, entonces, es Frases de atrevimiento, taza, digo. es creatividad, es atrevimiento, es talento y hacer las cosas muy bien hechas. Nos estaba faltando este ingrediente en la receta de tu salsa bastarda de negocios. Hacer Sí, las mira, cosas muy bien hechas. uno de los principales problemas que yo he tenido cuando he tenido fracasos, que han sido unos cuantos, ha sido no hacer las cosas bien, realmente. Sí. Yo recuerdo que con Documents, que fue uno de los fracasos que tuvimos, intentábamos resolver un problema que realmente no existía en el mercado, o al menos no tenía relevancia suficiente como para que eso se convirtiera en una empresa. Cuando, cuando tú estás resolviendo un problema que existe, lo pueden ver más o menos gente, pero como mínimo subyace y como Ujú, máximo pues está patente. No tienes que hacer artificios, ni fuegos artificiales, ni... O sea, tienes simplemente que resolver ese problema. Es decir, no hay que hacer imposibles, no hay que crear un mercado nuevo, que hay gente que lo consigue, pero que es harto difícil. Entonces, cuando tú realmente tienes un problema que resolver, con hacer las cosas bien, bien hechas, el asunto generalmente acaba funcionando. A mis alumnos muchas veces les digo a los emprendedores, ¿no? En los másters o en los posgrados donde hablamos de emprendimiento, les digo, mira, si yo me inventara un teletransportador humano que funcionara, es decir, que yo me metía en una capsulita y aparecía en la parte del mundo que quisiera, así lo contara desnudo y borracho a inversores, iba a conseguir financiación. Porque realmente el problema lo resuelvo y lo resuelvo bien y no hago cosas imposibles, aunque concretamente en este caso el problema sea un imposible, pero es solamente para un ejemplo. Entonces, muchas veces también cuando crecemos en las empresas, ¿no? Que esto tiene que ver, esta frase, este lema que has leído, lo escribo en el libro Mediocre este que he lanzado hace poco. Muchas veces no nos damos cuenta de que cuanto más crecemos, por un tema exclusivamente probabilístico, ¿no? De curvatura normal, más mediocridad tenemos en la compañía. Como nos dediquemos a gestionar para los Messis, pues estamos dedicando nuestros esfuerzos a un 1% de la plantilla o un 5% de ujú, la plantilla en el mejor de los casos, ¿vale? Es mucho mejor que nos dediquemos a hacer las cosas posibles, bien hechas, que a gestionar la excelencia. Si somos capaces de mover la curva normal de Gauss, ¿no? De la campana de Gauss, un poquito ujú. hacia el otro lado, un poquito hacia el lado de la excelencia, vamos a conseguir muchos mejores resultados que si trabajamos solamente para los excelentes. Y esto se resume en la frase que tú has dicho antes, es hagamos lo posible bien hecho. Y esto tiene que ver con, antes mencionabas la palabra KPI. Los KPIs normalmente intentan reflejar la excelencia, pero ¿cómo podemos medir la mediocridad? Y si estamos trabajando bien en la mediocridad, ¿no? Que esto para crecer es crítico, es básico. Pues yo lo que defino es una cosa que es el estándar mínimo sostenible, el EMS. Oye, ¿cuál es ese KPI, pero no disfrazado de excelencia, sino ese KPI que hace que la empresa funcione un martes a la tarde? Que las cosas salgan, que no haya problemas de calidad, que todo funcione, que todo siga en marcha.
Y los tweets de excelencia ya los gestionaremos de otra manera. Pero esos EMS, esos estándares mínimos sostenibles, los tenemos claros, los hemos escrito. Pero cuando somos 10 en NTS, cuando empezábamos, pues los habíamos cherry picking, ¿no? Como dicen los anglosajones. Los habíamos cogido lo que mejor podíamos con nuestras capacidades. Pero cuando somos 300 es que hay gente muy normal. El otro día me decía un compañero que una empresa parecida a NTS, un poquito más pequeña, tenían un 75% de FPs. Sí, sí. Claro, ojo, que es que la realidad es esa, ¿eh? No estoy desmereciendo FPs. Son un perfil distinto y son increíbles si lo gestionas bien porque te hacen que la empresa funcione y funcione de maravilla. Entonces, sí, un poco, yo creo que eso en NTS lo supimos hacer también bien. Supimos que, oye, que había que hacer las cosas bien hechas y la receta de la salsa bastarda, pues tenía que ser sabrosa, tenía que ser rica, porque si no, por mucho storytelling que hicieras, no. Después había trucos, ¿eh? Que era que el tapón era muy gordo y cuando te echabas caía mucho. Entonces, eso, ¿eh? Lo supía. Es de nuevo algo bien hecho, ¿no? ¿Para qué vas a poner un dosificador, demonios? Hombre, yo te digo, estaba tan buena que a nosotros no nos parecía mucho. Un problema. ¿Eh? No nos parecía mucho. Y además había dificultades para elegir si te ponías la verde o te ponías la roja. Es cierto que estaba muy buena. Y tú dices esto de no construir negocios basados en la excelencia y lo excepcional, etcétera, sino mover un poquito la campana de Gauss hacia la izquierda. Em, pero tú siempre has tenido unos límites por debajo de esto no lo acepto, porque tú eres un tío y te pongo un ejemplo. Tú eres un tío riguroso y eres un tío minucioso. ¿Tú te acuerdas cuando te dio por construirte tu máquina de marcianitos en casa? Así la tengo ahí. Ya que- ahora se le ha caído una placa, pero está ahí, mírala. Yo me acuerdo cómo estabas ahí cerrando las piezas de madera. O sea, no es que no te hiciste una máquina de marcianitos cualquiera, te hiciste una réplica a mano absolutamente loca, absolutamente Sí, loca. bueno. Soy un gamer aquí un poco viejo ya, pero un gamer y sí, sí, me apetecía. Bueno, es que en los detalles, llevaba un poco al mundo empresarial, los detalles son importantes. Cómo comunicas un email corporativo, cómo lo acabas o Ujú, cómo terminas una presentación desde un punto de vista de diseño, me refiero, ¿no? Para mí es muy importante. Sí, me gusta, o sea, me gustan tener los detalles. A ver, hay veces que el tiempo que tienes es el que tienes y ujú, que el presupuesto que tienes es el que tienes y no puedes hacer cosas con detalle, pero cuando pones minuciosidad en lo que haces, normalmente es porque lo dominas bastante bien. ujú, Si no, estás más con el trazo grueso, ¿no? Entonces, yo creo que una manera también de demostrar a nuestros clientes que lo que estábamos haciendo lo controlábamos. Y estos, por ejemplo, en NTS. Nuestras ofertas eran ofertas técnicas prácticamente, porque pues tenían 70 páginas, 80 páginas, ¿no? Y en esas ofertas decíamos no solamente cuál era el alcance funcional del proyecto que íbamos a hacer para el cliente, sino que le hacíamos un prediseño técnico. Y en ese prediseño técnico había cosas, hablando de móviles, por ejemplo, aplicaciones móviles, pues una de las cosas que poníamos es que va a tener dark mode, que es cuando sea de noche la pantalla se va a poner en tonos oscuros. Y esa tontería, que realmente a nivel presupuesto no movía la aguja y a nivel desarrollo tampoco nos hacía perder mucho tiempo, era un detalle que llamaba muchísimo la atención. Decían, ujú. "Demonios, es que esto se nota de que saben de lo que hablan, ¿no?". Sí. Sí, así que los detalles son, muchas veces mueven montañas, ¿eh? Esos detalles. La especialización yo creo que es algo que vosotros habéis manejado muy bien. Hay gente que con compañías que no llegan a los casi 300 empleados que tenéis vosotros, tienen un área de cloud y un área de ciberseguridad y un área de infraestructuras y un área de desarrollo de software y también vendo CRMs y escobas electrónicas, ¿vale? Y vosotros tenéis muy claro a qué os dedicabais, a qué os queréis dedicar, tenéis un foco importante y eso intentabais hacerlo muy bien. Entonces, cuando tú tienes especialización, aunque no estés buscando solo tener gente excelente haciendo gente excelente, haciendo cosas excelentes, ¿sabes? La especialización ya te da un mínimo que por debajo de ese no bajas y eso los clientes lo notan.
¿Vosotros esa especialización la habéis buscado? O- Bueno, fue un poco, te diría mitad y mitad. O sea, quiero decir, Ujú, era buscada en el sentido de que queríamos ser buenos en lo que hacíamos y era obligada en el sentido que tampoco teníamos en su momento muchas capacidades de abrir el abanico, ¿no? A más oferta. ujú, Es verdad que cuando lo hicimos, pues nos dimos cuenta de que empiezas a flojear, está claro. O sea, si tienes perfiles que saben de todo, en el fondo no saben de nada, ¿no? Entonces, sí que lo que hicimos fue cuando empezamos a incorporar, pues yo qué sé, el partnership con Salesforce, por ejemplo, o cosas de este estilo, pues lo que hacíamos era equipos diferentes. O sea, la gente que ujú, estaba en un departamento era especialista en eso, en otro departamento era especialista en lo otro. Y tampoco crecimos mucho más, quizás porque no supimos o nos dio miedo era abrir, digamos, nuestros esfuerzos a herramientas más generalistas, ¿no? Un SAP, te voy a poner el ejemplo, claro, ujú, gigantesco y tiene tantas cosas que, claro, tenías que saber de logística, de contabilidad, de tesorería, de recursos humanos, y era un melón, nosotros no podíamos asumir esa digestión, ¿no? ujú, Entonces, bueno, es verdad que cuando te mantienes en los nichos el crecimiento es menor, es verdad que esa especialización te diferencia. ujú, ujú. Bueno, y ahora que has mencionado a SAP, llega un momento en que decidís que queréis vender la compañía. Eh, y os encontráis en el camino con el grupo Seidor, tiene más áreas, ¿vale? Pero es conocido por ser uno de los número uno mundiales en SAP, una mega corporación que además empezó en mis amigos de Vic, que no se me enfaden, pero empezó en un pueblo, ¿vale? Porque Vic es un pueblo, empezaron allí y de ahí pues están presentes en no sé cuántas, ¿en qué cifras debe andar Seidor en cuanto a número de empleados, en cuanto a países? Hablamos de 2000, números 2024, este es el 2025, no lo sé, pero 2024 era 10.000 empleados y más de 1.000 millones de facturación. En todo el Y mundo, ¿eh? Presencia con presencia propia en 40 oficinas propias en 40 países. en 40 países y vendiendo un ciento y pico, una absoluta locura. Se cruza en vuestro camino, le vendéis la compañía, eh, te integras en ella, y te ponen a liderar inteligencia artificial e innovación, creo, ¿verdad? Sí, inicialmente tuve que integrar las divisiones que no eran de Salesforce, porque en Ujú, NTS era Salesforce por un lado, que lleva uno de mis socios, Rafa Goytisolo, y yo llevaba el resto. Entonces, inicialmente durante el primer año las integramos. Y durante el segundo año, pues ya me empiezan a dar otras responsabilidades. Inicialmente empecé a hacer lo que eran las áreas de innovación de Seidor, donde estaba pues casi todo lo que no era SAP o tecnologías CRM o cosas como muy mainstream, ¿no? Pues el Edge Computing, la ciberseguridad móvil, las aplicaciones móviles, ese tipo de cosas. Pero sí, en el último año me llega la IA. Es muy gracioso porque Josep Benito, uno de los propietarios, vuelve de Estados Unidos con la cabeza loca porque todo el mundo le decía, bueno, ¿y Seidor qué hace de IA, no? Y Josep cuando vuelve aquí dice, oye, tenemos que hacer algo serio de IA y me manda que monte la práctica de IA dentro del grupo. Entonces, manteniendo la parte de innovación, pues montamos la parte de IA. Y sí, la verdad es que fue un viaje bonito porque como es tan horizontal la inteligencia artificial y encaja en todos los sitios, desde un SAP hasta una aplicación móvil, pues ha sido un viaje bonito. Sí, sí, muy, muy complejo muchas veces de coordinar tantas divisiones dentro de la compañía y ujú. que pues se sumaran al carro del mensaje de inteligencia artificial y tal, pero muy bonito, sin duda. ¿Cómo consigues en una compañía que es un transatlántico, que funciona, que tiene, además una compañía en la parte de SAP que tiene el reto de que SAP está discontinuando productos, la gente tiene que hacer migración, y no hay tantos, no hay tantos ingenieros como para hacer la migración que hay, con lo cual gestionar un día a día que además es enorme, que es muy variado y tal, ¿cómo consigues que te presten atención gente que está tremendamente ocupada, que te presten atención con cosas nuevas, pero que es imprescindible? ¿Cómo lo hacías? Porque además entiendo que además con un mando matricial, o sea, tú no mandabas en ellos, tenías que seducirlos. ¿Cómo funcionaba?
Pues lo has descrito perfectamente. O sea, lo único que funcionaba era la atracción, la seducción, porque yo no era sus jefes y yo Ujú. por lo tanto no tenía ascendencia sobre ellos. Pero lo que hice fue buscar una cosa que es mucho más poderosa que su jefe, que es su cliente. Ajá, ajá, cuéntame Entonces, eso. te Te cuento, te digo, te cuento. digo por qué te pregunto esto, ¿vale? Porque yo he vivido estos procesos, pero cuando incluso los jefes querían que les prestaran atención a esto y, aunque tengas mando, tampoco consigues que presten atención. Entonces, tu truco sirve hasta cuando hay mando. Sí, mira, te lo voy a poner todavía más difícil. No solamente pasaba todo lo que has descrito, sino que además, por el crecimiento inorgánico que ha tenido Seidor comprando muchas compañías, había divisiones de Seidor que se estaban jugando parte del valor de venta de su compañía en earnouts que dependían Sí, de sus resultados. Y sí. eso significaba que básicamente lo que decían es, Carlos, por favor, no nos distraigas, que yo todavía me estoy jugando aquí mucha tela y que, vale, esto de la IA guay, pero ya lo haré cuando yo pueda, ¿no? Entonces, todavía era un poco más difícil, ¿eh? Por Ujú. esto que te he contado. Pero yo la decisión que hice fue la siguiente, decir, bueno, me voy a convertir de nuevo en un emprendedor que está empezando Sí, y lo que voy a hacer es, voy a ir al mercado con el apoyo de Seidor, obviamente, de la marca Seidor y lo que voy a hacer es decir, vamos a decir al mercado que nosotros somos muy buenos en IA y que somos capaces de resolverle este problema, este problema, este problema y este otro problema gracias a la IA integrado con el SAP, con el no sé qué, con el no sé cuántos. Y lo que voy a conseguir, y ahora si quieres después te explicaré un poco la acción de guerrilla, de marketing de guerrilla que hice, pero lo que voy a conseguir es generar oportunidades. Y esas oportunidades, como yo la genero y yo la soy el propietario, la asigno a quien yo quiera. Entonces, o me hacéis caso o no os paso oportunidades. Es un poco chantaje, si quieres, pero bueno, claro, lo que sucedía era que, hablando un poco en llamémoslo serio, intercambio. eso es, vamos a llevarnos bien. No, lo que hacíamos es, oye, ha surgido una oportunidad que está cualificada de este Sí. señor que quiere implantar IA en un módulo de recursos humanos en SAP. Oye, ¿te vienes conmigo a hacer la preventa? Claro, no era aquello de vamos a visitar a un cliente a ver si tiene un proyecto para nosotros. No, no, es, oye, este cliente tiene intención, está cualificado, te vienes conmigo a hacer la preventa y era la manera de engancharles. Claro, muchos de esos preventas se acababan convirtiendo porque están muy bien cualificadas, ¿no? Entonces, eso fue un poco un círculo vicioso, perdón, virtuoso que hicimos, porque lo que sucedía es que empezaron a coger dos o tres referencias cada una de las divisiones en IA y ellos mismos las utilizaban en su base instalada para decir, oye, mira que ya tenemos estas referencias de IA, ¿no? Entonces, el inicio fue así. Y no sé si quieres conocer la acción de guerrilla que hice para... No, no me he olvidado de que la has dejado ahí colgando. Cuenta, cuenta. Pues mira, la acción de guerrilla fue una cosa muy sencilla. Esto, el mandato de Josep Benito de montar y de Santiago Anguera de montar la práctica de ella fue de diciembre del año 23. Desde enero hasta junio del 23, bueno, en el mes de enero yo me dediqué a hacer algunas visitas comerciales a clientes que yo conocía y me di cuenta de que no tenían mucho nivel de interlocución de IA. Ni tenían igual alguien todavía especializado en el equipo, ni tenían ni mucho menos un departamento. Entonces dije, uy, aquí no estamos en un nivel de interlocución igual, si no nos vamos a entender, de hecho, no saben ni cómo aplicar la IA generativa a sus procesos porque todavía no lo han avanzado. Acordaros que ChatGPT surge en noviembre del 22, o sea, llevaba ChatGPT un año, por así decirlo, ¿no? El mes que viene sí, va a hacer 4 años. Eso es. Total, que de febrero del 24 a junio del 24 lo que iba a ser 6 formaciones en clientes, porque dije, vamos a seleccionar 6 o 12 clientes, un puñado de clientes, vamos a darles una formación gratuita de IA generativa a 3 horas y les vamos a decir, oye, vosotros sois clientes estratégicos de Seidor, que lo son, os damos 3 horas de formación gratuita de IA generativa a vuestros equipos. Eso se convirtió en 300 acciones que hicimos Ujú. de febrero a junio en clientes. ¿Por qué? Porque los comerciales que me acompañaron a las primeras 12 formaciones, yo de formación sé un poquillo, José Luis, se dieron cuenta de, hostia, esto lo puedo contar en otro cliente porque este cliente ha quedado encantado de la formación. O sea, como que el comercial que me llevaba se iba empoderado, ¿no? Además, la formación, cuando realmente tú enseñas algo y la otra persona aprende, el proceso de enseñanza-aprendizaje genera mucha ascendencia. Es decir,
Tú, José Luis, en la conversación previa que hemos tenido esa entrevista, me has generado ascendencia porque me has dicho, me has dado unos insights personales que a mí me han aportado mucho y yo me construyo una idea tuya de una persona que me aporta, ¿no? Entonces, en ese proceso nos ha seguido, digamos, que nos puso una marca muy potente en el mundo de la IA generativa para lo que un cliente podría esperar de Seidor, ¿no? Claro, esos cursos además tenían un caballo de Troya, que era una trampa. Ujú. Porque de las 3 horas de formación había unos 3 cuartos de hora final que hacíamos un workshop. Un workshop disfrazado en, para reforzar los conceptos que habéis visto en la formación de hoy, Vamos a es- aterrizarlos. escogedme 3 casos de uso en vuestra compañía y los debatimos. Entonces, claro, como la formación era gratis, me llevaban a 20 tíos de la compañía, de marketing, de recursos humanos, de no sé qué. Yo hacía grupos un poquito ojeando quién podía ser más afín o no, a mis intereses, me refiero, no entre ellos. Y yo salía de cada una de las formaciones con 10 posibles usos de la IA generativa en ese cliente. Pero lo mejor de todo es que si ese cliente era de farma y después si me iba a ver a otro de farma a hacer la formación, esos ejemplos que me habían dado en la farma los utilizaba para aterrizar la formación del otro. Entonces me empezaban a ver como alguien que sabía de farma. Yo de farma no tengo ni puta idea, imagínate, ¿no? Y esto funcionó de pegada. Ya te digo, de esas 300 acciones, pues generamos no menos de 300 oportunidades, o sea, incluso más, porque algún cliente tenía más de un proyecto, ¿no? Y eso fue un poco la acción, que después hicimos algunas cosas más, que estas ya para otro capítulo, pero esa fue la acción inicial. Hay una cosa, Gartner ha empezado a promoverlo. Gartner, que es muy conocida por sus, digamos, sus predicciones, su conocimiento de la parte de tecnología, ¿vale? Gartner compró hace unos años una unidad que no tiene nada que ver con ellos, que es, no sé si has leído el libro The Challenger Sale, el vendedor retador o No, no lo he leído. es súper recomendable. Es un equipo de investigadores, o sea, no son ni gurús, ni ahora ya lo son, pero en su momento no lo eran. Era un equipo de investigación que hizo una investigación acerca de los vendedores que en mercados B2B de alto valor, los vendedores que más vendían, que más éxito tenían, pero además consistentemente a lo largo de los años. No gente que tenía un pelotazo y caía, sino la gente que se salía del mapa en cuanto al performance en ventas y además permanentemente, ¿vale? Empezaron con 1.600, luego acabaron extendiéndolo a casi 8.000. Eh, ¿Qué perfiles tenían? ¿Qué cosas hacían? ¿Cómo les hacían bien? Y lo que descubrieron es que, sobre todo además cuando vas a productos, servicios o soluciones en el mercado B2B de más valor añadido, ¿vale? Lo que se encontraron es que había como 5 perfiles y uno en concreto que era el vendedor retador, que lo que tú me has estado escribiendo durante toda la charla que hemos tenido es retar, 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 ¿vale? Pues te animo a que te lo busques y te lo leas porque te vas a sentir muy identificado en muchas cosas. Lo que encontraba es que había una prevalencia enorme de esos perfiles entre la gente que más éxito tenían más consistentemente cuando hay que vender tecnología o soluciones de más alto valor añadido en empresas, ¿vale? Bueno, el caso es que esta gente, este estudio que hicieron, descubrió un montón de cosas. De esto hace igual 12 o 13 años que lo publicaron. Publicaron un libro con ello, con eso acabaron montando una consultora y Gartner les compró y montó una división específica solo de estrategia comercial, ¿vale? Nada de tecnología, sino solo de estrategia comercial. De los dos que lo montaron, uno cogió la pasta y se fue a jugar al golf a Florida y el otro se Bien. quedó, ¿vale? El otro se quedó, a veces se le va un poco la pelota, pero siempre yo estoy permanentemente atento a lo que escribe o a lo que cuenta porque entonces hace muy poquito ellos han empezado a hablar de una cosa que yo vengo humilde y modestamente, ¿vale? Mi pequeño territorio de ratoncito, pero viendo lo mismo y hablando de ello, y es una de las tendencias es hacia la confluencia entre marketing y ventas, hacia un nuevo concepto que es el go-to-market, ¿vale? Que es algo que en nuestro sector todavía falta mucho por aprender porque marketing va por un lado y además marketing muchas veces es pura comunicación y ventas va por otro y con suerte no están de espaldas, ¿vale? Pero normalmente van muy desalineados y vamos hacia un mercado
que necesita sí o sí generar una confluencia la función marketing y la función ventas, convertirla en un go-to-market. Ellos promueven una figura que es el Go-to-Market Council, ¿vale? Y hablan de coordinación a través de una figura externa. Hay gente que habla incluso de integración a nivel de organigrama, pero lo que está claro es que el marketing y las ventas tienen que ir absolutamente de la mano, totalmente. Y yo creo que una de las cosas que yo veo que es otro ingrediente de éxito vuestro es que vosotros no sois tecnólogos que penséis que el marketing es vamos a hacer unas cuantas notas de prensa y un poquito de redes sociales y de vez en cuando invitar a los clientes a tomar copas, ¿vale? Pero que lo que importa aquí es vendedores en la calle, sino que vosotros os habéis preocupado de hermanar las dos cosas y cuando te has metido en Seidor, has seguido con el mismo Sí. planteamiento. Bueno, esto nos daría para una charla muy larga, pero te lo voy a intentar sintetizar. En NTS hubo un momento que coincidió además con nuestro crecimiento, Ujú, donde la reflexión que yo le hago a mis socios es la siguiente. Digo, chicos, nosotros no vendemos, a nosotros nos compran. ujú, O sea, siendo NTS una compañía de nuestro tamaño y tal, eh, nosotros no movemos las tendencias de mercado. O sea, los clientes, Selvank, Bankinter, Banco Santander, me da igual, no ponen en su presupuesto del año que viene una partida para darnos a nosotros por una idea que nosotros le hayamos dado. Eso no pasa. Ni porque la hemos dado nosotros, y mucho menos nuestros comerciales, que saben incluso menos de tecnología que igual la parte más de ingeniería, ¿no? O sea, ellos lo que tienen son cosas que saben que quieren hacer y después tienen que buscar a proveedores. Entonces, esto fue una cosa que me abrió los ojos, una epifanía, una persona que trabaja en un banco, un CEO de un banco, que yo de vez en cuando le invitaba a comer y una vez un menú de estos ejecutivos de 50 euros, no te pienses que una estrella Michelin, ¿eh? sí, Y un día me dijo, mira, Carlos, no me invites más a comer porque se van a pensar que estamos conchavaos y aunque sea 50 euros el menú, ¿eh? Y no te voy a dar más proyectos. Me dijo, si yo ya sé lo que hacéis. ujú, Y yo dije, hostia, ¿qué posibilidades hay que un comercial le ande llamando a clientes a ver si se toman un café con ellos? Para que en una llamada, justo de la casualidad de que tiene un proyecto que se lo quiera, es muy poco probable que eso, es muy improbable, ¿no? Entonces, en NTS cambiamos la forma de hacerlo y lo que dijimos es, fuera comerciales, lo que vamos a hacer es estar top of mind de nuestros clientes todo el día. Y para sí, estar top of mind todo el día de nuestros clientes, que tenemos que trabajar en una cosa exclusivamente que es el contenido. Y ese contenido distribuirlo de diferentes maneras. Cosas que sean suavecitas y que todos los días vean algo nuestro, igual en redes. Cosas que sean un poco más sesudas y que nos lean una vez cada semana, los viernes, por ejemplo, en un email que yo mandaba los viernes de reflexión de lo que pasaba. Cosas que tengan que ver con eventos donde comuniquemos algo mucho más profundo, más potente, formaciones, un documental. Incluso llegamos a hacer branded content de contenidos que eran exclusivamente entretenimiento, ajá, donde el trasfondo tenía que ver con proyectos de NTS o con un directivo que hacía un proyecto de IoT, por decirte algo, pero que era puramente de entretenimiento. Y de hecho contratamos incluso a la productora de Carlos Overa, hicimos unos cuantos vídeos, ya te pasaré, para que veas donde el asunto era exclusivamente entretenimiento, porque no queríamos vender realmente, o sea, sí queríamos vender, claro, pero lo que queríamos es que nuestro cliente, que ya sabe lo que hacemos, nos tenga top of mind, ¿vale? Y empezamos a trabajar el SEO de una manera brutal. En lugar de trabajar palabras de SEO como Partner Salesforce o desarrollo de aplicaciones móviles, lo que hacíamos era trabajar el SEO para que aparecieran contenidos nuestros, pero con consultas donde se denotaba que había una madurez. Por ejemplo, si alguien buscaba desarrollo de aplicaciones móviles, pero si buscaba cómo vender el retorno de la inversión de hacer una aplicación móvil para comerciales, ahí sí que queríamos aparecer. Pero es que la diferencia es como de joder a ver joder, perdonadme por la expresión, pero es que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces ahí empezamos a hacer una maquinaria de contenidos que después en Seidor me permitieron mantener y que nos hizo hacer muchísimas acciones. Y yo para mí eso era marketing y para mí eso era comercial, ¿eh? Para mí era la fíjate. fusión, es decir, o sea, si eres capaz de llegar al cliente de Startup of Mind de un CEO, que es alguien que va a establecer las partes presupuestarias o de gente por debajo de su equipo, como mínimo nos van a llamar. Otra cosa es ya que nos lo den o no, pero vamos a estar en la pomada de poder hacer una oferta. Y cuando pasamos ya al modo oferta, eso ya es otra cosa. Eso ya es otro equipo, trabaja de otra manera distinta y se buscan otras cosas. Pero yo estoy, José Luis, con lo que has comentado,
Absolutamente de acuerdo. De hecho, yo me considero, yo soy ingeniero y me considero comercial, pero soy absolutamente de marketing. Quiero decir, de hecho en Seidor no sabían muy bien dónde ponerme, porque me dedicaba, trabajaba tantísimo con marketing, pero Sí, también hacía preventas, porque es que para mí no está separado. Al menos en nuestro sector, ¿eh? No sé en otros, pero... llámalo go-to-market, llámalo desarrollo de negocio, pero vamos hacia una evolución. A ver, también te digo, el sector tecnológico en general, en algunos temas de management, es muy inmaduro, porque este es un sector, claro, yo llevo muchos años en el sector. Yo empecé con pasando software que estaba escrito en COBOL de Ryan McFarlane Ostras, y que corría sobre sistema operativo CPM, pasándolo a los primeros MS2 que había. estamos hablando del siglo XVI por lo menos, madre mía. Aproximadamente, sí, 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 sí. O sea, la esperanza de vida era de 42 años. Sí, 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 sí. Es de hace muchísimos años. Pero yo sigo aquí, sigo vivo y sigo activo y tal. Es decir, este sector ha pasado de ser un sector extremadamente de nicho, industrial, de gente rara que hablaba con gente rara de cosas raras, a que la tostadora está conectada, tiene una IP y está conectada a Internet y dentro de poco va a tener hasta IA, ¿vale? Entonces, el sector ha cambiado y ha madurado y ha evolucionado de una forma brutal en todos los aspectos, en extensión, en profundidad, en impacto, pero muchos seguimos siendo los mismos. Entonces, hay cosas que no conocemos y que pensamos que no las conocemos porque no vale la pena ser conocidas. Y el marketing es una de las disciplinas que en este sector no se le da la suficiente importancia muchas veces por puro desconocimiento, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, este sesgo cognitivo hay que irlo cambiando, hay que madurar en management también, ¿de acuerdo? Y uno de los vectores de maduración es este, ¿vale? Es el que tú dices. Cuando tú piensas en cómo construir negocio, se suele hablar de las tres fases del tofu, mofu, mofu, bofu, ¿vale? Del top of the funnel, de middle of the funnel y de bottom of the funnel, ¿vale? En la parte de top of the funnel, que es cuando todavía no tenemos una oportunidad encima de la mesa, ¿vale? Y probablemente además el cliente ni siquiera tiene un conocimiento de que tiene esa necesidad, ¿vale? Las necesidades explícitas, que primero son implícitas. Bien, hablamos de awareness y hablamos de consideration, ¿vale? Y el awareness tiene tres fases. La primera fase es, yo tengo como cliente que darme cuenta de que tú existes, ¿vale? Que NTS existe, ¿de acuerdo? Después pasa la siguiente fase, es el awareness de tus atributos de marca. Yo ahora ya no solo sé que existes, sino que además sé en qué eres bueno, ¿de acuerdo? Y luego está la tercera parte de la evolución, sin la cual ni siquiera te invitan a la mesa, que es exactamente la que estabas describiendo. Y además estás en el top of mind. Es decir, sé que existes, sé que eres bueno y además te tengo en mi top of mind. Con lo cual, cuando yo tengo una necesidad, no va a hacer falta que tú me estés continuamente llamando, ¿vale? Con un SDR llamando como un loco, sino que yo te voy a llamar, ¿vale? Y eso no lo consigues con ventas, eso solo lo consigues con un marketing muy concreto, muy persistente, que no mides un ROI en el corto plazo, que tienes que tener fe en que eso funciona. Y Lo eso que te he contado vosotros de en ese NTS, mundo, tardamos un año en empezar a ver resultados, ¿eh? claro, claro. Pero tenías fe en que eso era una inversión que iba a acabar generando algo consistente. Entonces, pero que muchas veces no es ni siquiera inversión en dinero, ¿vale? Como tal, no es presupuesto como tal, es que la gente más valiosa de la compañía le dedique tiempo, eso también es un coste, que le dedique tiempo a hacer eso, no a ratos perdidos, sino de forma consistente. El marketing de contenidos. En marketing se habla de content is king, el contenido es el rey. No puedo estar más de acuerdo.
Pues me alegro mucho porque sois una compañía de éxito, que habéis hecho, por supuesto, habéis pisado charcos, todo el mundo, cuando le preguntan a Jeff Bezos, te cuenta las cosas que ha hecho bien y te hace un libro sobre pero tiene tantos charcos pisados y tantos errores, todo el mundo que emprende, todo el mundo comete errores y tiene fracasos, pero vosotros sois gente que habéis construido algo verdaderamente notable y verdaderamente admirable, verdaderamente valioso. Y me siento súper agradecido de que ha sido una charla, pero ha sido también una masterclass por tu parte. Me No, parece bueno, espectacular. no pretendía enseñar nada a nadie, pero bueno, si alguien ha aprendido algo, está estupendísimamente bien. Yo creo Ahora, que que no se fijen tampoco mucho, José Luis, que me meto en charcos, pero para aburrir, ¿eh? bueno, también porque eres un tipo inquieto y la que está claro, o sea, creo que es Facebook, el haz cosas y rompe cosas, ¿no? Bueno, pues la gente de Meta, no es la compañía que más admiro, pero es cierto que no se equivoca nadie que no intenta cosas nuevas, ¿vale? Mira, Pero me dejas que rompa un favor a favor de Meta? venga, venga. Todo el mundo. Mira, no, es que es una cosa que, por desgracia, mi mamá está ahora enferma, está malita. Sí, Y tú no sabes la compañía que le hace las redes sociales, no te das a la idea. sí, Claro, muchas veces las demonizamos por el tema de que nos abduce el scroll sí. infinito, los chavales y tal. Pero, y muchas veces te dices, joder, ha pasado media hora y no me he dado cuenta y lo bien que viene a gente que tiene mucho tiempo esa media hora por otro lado de asueto o de olvidarse de su enfermedad o de sus problemas, ¿qué? O sea, que rompo una lanza a mi favor, ¿eh? Bueno, a mi favor, a favor de Meta, a su favor, porque yo creo que también hay segmentos de la sociedad en los que Ujú. les está ayudando. Las monedas tienen dos caras, ¿no? Meta. Con la gama de gafas, con las Ray-Ban, luego con las Oakley, con las nuevas que están sacando, me parece que han vuelto a dar con una mina de oro y lo están haciendo muy bien en ese aspecto. Han Hasta el conseguido que me compré punto. unas Sí, y no las tengo justo aquí, pero no me las quito, porque las utilizo para hacer deporte, para escuchar música, para de memoria. Dar aquí, saco una foto de lo que estoy viendo, me acuerdo después. No me las quito. La batería empieza a durar bastante. No las quito, de verdad. tienen IA detrás. Ayer o antes de ayer leía un analista, Apple acaba de girar totalmente toda su estrategia y de reorganizar totalmente el departamento que lleva la parte de las gafas, etcétera. Van a tardar todavía, va a ser para final del año que viene o principio del 2027, pero van a salir con unas gafas parecidas a las Ray-Ban de Meta, porque lo que se han dado cuenta es que Meta les ha innovado y que van a llegar un poco tarde, van a tener que llegar como una pisonadora, porque eso va a ser una categoría de producto absolutamente brutal, brutal. Estoy de acuerdo. Y fíjate que la precuela de todo esto fueron las Google Glass, que Sí, fue un experimento, sí. que todo el mundo pensábamos que sí, pero que al final no salió. Y simplemente era un tema de ventana de oportunidad, quizás, ¿no? Y la llegada de la IA. Nuestro sector está lleno de gente que es capaz de generar innovaciones maravillosas y tal, y luego no se aprovechan de ellas. Yo viví en Xerox cuando Xerox PARC generó pues, el primer ordenador, el primer sistema de ventanas, la primera impresora láser, y nadie nunca les recuerda por, por Por nada eso. de eso, ¿vale? Y luego llegó alguien que lo supo vender mucho mejor, y a lo mejor el producto no era tan bueno, ni fueron los pioneros, pero lo supo vender mucho mejor. Y Meta, efectivamente, fueron pioneros en algunas cosas. Perdón, Google ha sido pionero en muchas cosas, pero no están, algunas no las han sabido aprovechar. El tema de la innovación, lo que hablábamos antes del hype cycle, de cuándo meterte, de cuándo salirte, de cuándo es tarde para meterte, también en nuestro sector es otra de las cosas que tienes que tener acierto en ello. ¿Eh? Sin duda, sin duda. Bueno, oye, yo estaría, ya lo sabes, muchísimo rato charlando contigo, pero es que supone que esto es un podcast que la gente que nos escuche y que lo vea, que es todo el mundo, gente muy ocupadísima. Hoy han llegado tarde a trabajar. Si han llegado hasta aquí escuchando, han llegado tarde a trabajar, seguro. Pero hay un montón de cosas que has contado que me parecen súper, súper valiosas, o sea, que se van a llevar de aquí. Yo creo que incluso voy Ojalá. a, voy a coger la pista de sonido, voy a pedir que haga una transcripción con una IA
ojalá y que lo conviertan en un poquito en un documento, Ah, qué porque, guay. porque hay unas cuantas perlas por ahí que me parece que las Qué tenemos que bien. poner también en formato viejuno, en formato de boomer de los míos, en formato legible. Oye, te agradezco un montón este rato, me lo he Placer. pasado súper bien y hay un montón de cosas valiosas que me llevo. Así que te agradezco un montón este rato y te deseo lo mejor para la El nueva futuro. etapa que abras, cuando la abras y la que sea que abras. Algo vendrá. No sé muy bien el qué, pero algo vendrá seguro. Genial, un abrazo grande. Gracias, José Luis.